tardes, hermanos y hermanas desde uruguayos y latinos americanos con Cristo. Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño estudio bíblico. Hoy vamos a hablar del rey Josafat, un rey famoso en los tiempos anteriores a Jesucristo. Y antes de hablar del rey Josafat, vamos a hablar un poquito de otro rey, del rey Saúl. El rey Saúl fue ordenado a esperar por un profeta que se llamaba Samuel, para que entonces recién cuando el profeta llegara e hiciera lo que tuviera que hacer, él entonces podría ir a hacer la guerra que quería hacer. Has hecho, dijo Dios, una tontería. Le dije, no has aguardado el mandamiento que yo, tu Señor Dios, te dio. Si lo hubieras hecho, habrías establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, cabezón, diría yo, tu reino no perdurará. El Señor buscó a otro hombre y ese hombre se llamó David, que conforme a su corazón lo ha nombrado gobernador del pueblo tuyo. El nombre de él, le dijo al final, es David, porque tú no has guardado el mandamiento que yo te mandé. En otras palabras, el castigo por esta total desobediencia es un mandato de Dios, que Saulo no sería el fundador de una dinastía real mientras él siguiera siendo rey, y sus gobernantes no gobernarían después de él, sino que sería David y no él el que gobernara. Todo esto sucedió porque no obedeció a Dios, y no obedeció a Dios porque simplemente era un hombre arrogante, porque él lo que quería era ganar la guerra. Él quería solo ganar la guerra. Y entonces, como lo único que quería era ganar la guerra, él entonces no esperó por el profeta Samuel, que era el que le iba a hacer lo que le iba a hacer para que él ganara la guerra de acuerdo a lo que Dios les prometió. Yo voy a hacer algo bien sencillo. Voy a leer la palabra de Dios, que es la Biblia, en el capítulo 20 de Crónicas. Podemos leer la historia de otro hombre que fue otro rey, que completamente diferente a lo que hizo este rey Saúl, de mostrar el orgullo. Este rey Josafat mostró humildad, humildad, humildad. Y alguien dijo que la forma de definir a un cristiano es con 3 palabras: humildad, humildad y humildad. Vamos a ver qué pasa. En el verso número 1 dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón, que eran 2 otros reinos que andaban por ahí cerca, y los amonitas, que también estaban por ahí cerca, vinieron y venían todos contra Josafat a la guerra. Es decir, 3 ejércitos que se unieron, hicieron una alianza y venían a destrozar a Josafat y su pueblo. El verso 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria también. Y aquí están en Hazeón Tamar, que es en Gadí, que es un territorio cerca donde estaba él. El número 3 dice: entonces él tuvo temor. Este es Josafat, el rey. Es decir, el rey estaba por allí, le vinieron a decir que 3 ejércitos gigantes venían contra él. Y él, la primera reacción que tuvo, diferente a Saúl, fue tener temor y humillarse. Saúl lo que tuvo fue furia, enojo, rencor, resentimiento, odio y arrogancia. Y este rey lo que tiene es temor y se humilla.
Y dice, y dice la palabra de Dios, y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová. Es decir, el otro rey hizo lo que él quiso sin preguntarle y decirle nada a Dios. Y este rey hace totalmente lo contrario. Se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Judá era el reino de él. Contrariamente a Saúl, Josafat se humilla y consulta a Dios para obedecerlo. En el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor y pedir socorro al cielo, y también de todas las ciudades de Judá. Judá, no se olviden que era el reino que quedaba en el sur y que era un reino con muchísima gente, ¿no? Vinieron de varias ciudades y vinieron a pedir ayuda, lo mismo que el rey, a Jehová. Es decir, acá hay algo maravilloso. El rey, que es de esas personas intocables que siempre está en un castillo allá arriba, está junto a su pueblo, sin distinción, porque tiene humildad. Entonces en el verso número 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en el medio de la gente de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Josafat hace su oración delante de todos. Fíjense en qué maravilloso, contrario a lo que hizo el otro rey. Este rey va con el pueblo, dentro del pueblo, compartiendo con el pueblo, y junto con el pueblo, Josafat hace una oración delante del pueblo. Y quizás lo hace delante del pueblo porque quiere en cierta forma mostrar que es buscando a Dios primero y esperando en Dios que nosotros vamos a poder arreglar los problemas de nosotros. No es corriendo, yendo al doctor, yendo a la bruja, yendo al hechicero, yendo al astrólogo, yendo a nadie, solamente yendo a Dios. Y Dios dijo, Jehová Dios de nuestros padres, esta es la oración de Josafat. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Reconoce que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso es lo que está haciendo a Josafat. Le dice, ¿no está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat reconoce y humildemente le da gracias a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, recuerda, Dios, que ellos siempre se recordarán de lo que Dios hizo por ellos. Si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjense en qué diferencia, no solamente la dependencia y la obediencia, sino la confianza absoluta que tenía Josafat de que tú nos oirás y nos salvarás. Josafat le recuerda a Dios que él y su pueblo siempre vendrán a él cuando cualquier amenaza venga contra ellos, porque reconocen, tanto el rey como el pueblo, el poder de Dios y el amor que ellos tienen por Dios. En el número 10 dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir
En otras palabras, son 3 ejércitos gigantes y poderosos los que vienen a querer matar a Josafat y su pueblo. Y dice, estos 3 vienen a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeran. En otras palabras, le está diciendo a Dios, fíjate que estos tipos que nosotros no quisimos destruir cuando veníamos de Egipto, porque tú nos mandaste a no hacerle nada, ahora vienen en contra de nosotros a querer matarnos. Como cualquiera de nosotros cuando sentimos la injusticia que alguien a quien perdonamos o ayudamos venga contra nosotros a querer lastimarnos, Josafat le confiesa a Dios su confusión y su frustración, buscando al único que puede ayudarlo, que es Dios. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Y en el número 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat se dobla ante Dios con humildad, y aunque cuenta con un ejército poderoso, el primero va a Dios. En otras palabras, él ve 3 ejércitos que vienen desesperadamente con montones de hombres a hacerle daño, y en vez de llamar a sus generales, a sus consejeros, a sus senadores, a las personas importantes del rey y consultarlos qué deben hacer, qué no deben hacer, la reacción inmediata de él fue ponerse de rodillas, mirar el cielo y pedirle a Dios que lo ayudara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el 13 dice, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Saíl, hijo de Matanaías, levitas de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oí Judá, y aquí es donde el Espíritu le está hablando no solamente a Josafat, sino a todo el pueblo de Judá que estaba junto con el rey Josafat. Y le dice, oí Judá, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová Dios os dice, no temáis ni tengas miedo de esta multitud tan grande que viene en contra de ustedes. ¿Por qué? Y acá viene la cuestión. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estas son las palabras clave de este mensaje. La guerra que tenemos nosotros, las batallas que tenemos nosotros, las montañas que tenemos nosotros, las peleas que tenemos nosotros, no son de nosotros el pelearlas, sino es Dios quien va a pelear por nosotros. Así que vamos a leerlo de vuelta. Estésen quietos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el 16 dice, mañana descenderéis sobre ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, una cuesta por ahí, y los hallaréis junto al arroyante del desierto de Jeruel, que era un desierto que había. En otras palabras, mañana ustedes van a descender y van a ver qué es lo que va a pasar.
Y en el 17 dice: no habrá nada para que ustedes peleéis en este caso. Solamente párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas, no desmayes. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará contra ellos. Fíjense en que aquí le está dando una palabra Dios a Josafat y su gente, que no debe ser nada fácil para ellos y no debe ser nada fácil para nosotros si nos dicen: quédate quieto, que la batalla es mía. Que Dios nos diga eso. No debe ser nada fácil saber que hay alguien que viene dispuesto a querer matarnos a nosotros y toda nuestra familia, y Dios nos dijo que nos quedáramos quietos y nosotros nos quedemos quietos confiando en que Dios va a hacer algo. Sin embargo, ellos obedecieron y se quedaron quietos, y vamos a ver qué pasa. Entonces Josafat inclinó el rostro a la tierra, como hizo Job. ¿Se acuerdan de Job? Que cuando terminó el final de entender que Dios realmente era más poderoso y todo lo que decía era más verdad de lo que él pensaba, se tiró a la tierra y dijo: Dios da, Dios quita. Bueno, de la misma manera, en este momento Josafat se inclinó y se tiró a la tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron, se tiraron prácticamente, se doblaron contra la tierra. Y en el 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. En el 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Ahora, fíjense en lo que hace, que están prácticamente cercados o cerca, o van a enfrentar 3 ejércitos, no uno, 3 ejércitos. Y él le dice al pueblo que se pongan a cantar, a alabar a Dios. No debe ser muy seguida la actitud de un general en la guerra, decirle a unos cuantos soldados que el enemigo está a 100 metros de distancia y lo viene a matar, y en vez de tomar un fusil para defenderse, que le diga que se pongan a cantar y alabar a Dios. Sin embargo, eso es exactamente lo que Josafat le ordenó a su pueblo. Los militares se pararon, no es que se quedaron durmiendo cuando Dios les dijo que se quedaran quietos, que la batalla era de Dios. Ellos se pusieron firmes y se armaron y se hicieron una formación militar, pero delante de ellos Josafat puso montones y montones de gente simplemente a cantar y alabar a Dios, que no creo que ningún otro rey pudiera hacer algo así. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque Josafat era un hombre realmente de Dios, que tenía las 2 cosas más importantes que un cristiano debe tener, como yo siempre digo, para que Dios se manifieste: que sea obediente y dependiente, obediente y dependiente. Y eso es lo que hizo Josafat, viendo que el terror de la muerte estaba en la esquina.
él siguió firme creyendo que Dios le dijo la batalla es mía y realmente se convenció de que la batalla era de Dios, no de él. Entonces cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jesús puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, que eran los tres ejércitos que venían, miren bien lo que hizo Dios. Les puso las mismas emboscadas y trampas que ellos tenían preparados en contra de Josafat y su pueblo. Y esos tres ejércitos, por la confusión que Dios les puso en la mente, cayeron en las mismas trampas, en los mismos planes de destrucción que ellos tenían contra Josafat. Ellos cayeron y se empezaron a matar unos a los otros por la confusión tan grande que Dios les puso en la mente a todos ellos. Y dice en el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Josafat, esperar, porque Dios le prometió que la batalla es de él. Y la batalla fue de él. Y la batalla la ganó Dios. Y lo que hizo Dios fue confundir a los enemigos al punto que los mismos enemigos se mataron unos a los otros. Quiere decir que esto es no solamente un mensaje, una clase, para conocer y entender al rey Josafat y un pedazo o un pedacito de la Biblia, sino para ti y para mí. Es para entender que cuando Dios te diga, quédate quieto porque la batalla es mía, ten confianza y quédate quieto y espera. Yo sé que lo más fuerte, lo más difícil que hay para un ser humano es esperar. La paciencia es la mayor de las virtudes. Pero si Dios te dice espera, no te gastes luchando, peleando con tu propio intelecto, con tus propios músculos, con tu propia boca. Espera y confía en Dios. Entonces en el 24 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. En el 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, vestidos, alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no podían ni siquiera llevarlo, de tanta riqueza y tantos tesoros que sustrajeron de todos aquellos que eran los que iban a ir a matarlo y sin embargo terminaron muertos. Y en el 26 dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel lugar, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y lo de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, contentos, alegres, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Escuchen bien, los libró de los enemigos. Yo no sé cuál es el enemigo tuyo, yo no sé cuáles son los enemigos tuyos, pero yo sé que todos los seres humanos tenemos algún enemigo, ya sea físico, emocional, espiritual, invisible, visible. Entonces,
Deja que Dios haga la batalla, deja que Dios haga la guerra por ti. No te destruyas usando tu mente, usando tus músculos, usando tus palabras, usando tu impulso, tu energía. Espera en Dios. Y mientras tanto, tu deber es orar, orar, orar y orar. Bueno, al final dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Miren qué maravilloso. No solamente Judá, el pueblo de Josafat, se benefició de este acto maravilloso de Dios, sino que muchos pueblos alrededor, al escuchar lo que había sucedido, terminaron adorando y alabando a nuestro Dios. Y al final, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Terminamos ahí en el verso 30, termina todo en paz. En cierta forma, Josafat, tú, José, Pedro, María, Alberto, Ricardo, aquel, el otro y yo, tenemos todo lo mismo. Si somos capaces de esperar y ponerle todas las cosas en las manos de Dios, si escuchamos esas palabritas que dice, quédate quieto porque la batalla es mía, y lo hacemos y obedecemos y nos quedamos tranquilos orando y orando, nosotros vamos a terminar todos los problemas que tenemos en este momento, todos los enemigos, todos aquellos que vienen a destrozarnos, vamos nosotros a terminar en paz porque ellos, por Dios, serán destrozados, o por lo menos eliminados de nosotros. Dice que Josafat es el hombre que ganó una guerra sin luchar. Y está en 2 de Crónicas 21 al 30. Ahora vamos a ver algo que es muy lindo que leí hace un tiempo. Dios no tiene un propósito divino específico para todas y cada una de las ocurrencias malas que nos ocurren. Cuando un niño de 2 meses contrae un cáncer doloroso e incurable que significa sufrimiento y muerte, el holocausto, que fue algo horrible, la violación de una joven en una acción monstruosa, el accidente que causó la muerte de mi mejor amigo o mi mejor ser querido. Dios no tiene un propósito específico en mente para estos acontecimientos. Cuando un individuo inflige dolor a otra persona, no creo que podamos ir a preguntarle a Dios cuál fue el propósito del evento. Sé que los cristianos se preguntan con frecuencia cuál fue el propósito de Dios en medio de una tragedia causada por otra persona. Pero esto lo considero simplemente una demostración de cuánto realmente nosotros podemos creer en Dios a pesar de todas las tragedias. Hay alguien que fue un buen escritor, Bunyan, y dijo que pasó más de 12 años en la cárcel por predicar en uno de esos países donde predicar el Evangelio de Dios es algo que puede ser mortal. Y dijo, el sufrimiento no viene por la casualidad o por la voluntad del hombre, sino por la voluntad y el nombramiento de Dios. Ya sea que nuestras pruebas sean de tipo crisis o si son las presiones más constantes e implacables que acaban de desgastar nuestra resistencia, todos los sufriremos. Y aunque la mayoría de nosotros sabemos que debemos orar más y confiar más en Dios por alguna razón, no lo hacemos.
Yo personalmente lucho con la pregunta, ¿por qué no oro más y debería orar más y más? La respuesta creo que es simple. No no oro como debería porque me creo autosuficiente, lo que la Biblia llama orgullo. Mi orgullo me hace pensar erróneamente y me hace creer que puedo manejar las cosas por mí mismo, con un poquito de ayuda de vez en cuando de Dios. Así que confío sobre todo en mí mismo y un poco en Dios. ¿Y por qué he leído todo esto? Porque simplemente Josafat hizo todo lo contrario. Cuando él vio que se le venía la muerte arriba, cuando él vio que venían los cuchillos, las lanzas, las boleadoras, las armas del enemigo, matarlo a él y a todos, él no se acordó del orgullo de él no se acordó de que tenía un ejército inmenso, él no se acordó de ir a preguntarle a los consejeros de él, a los doctores, a los abogados, a los militares, ¿qué vamos a hacer? Él simplemente se acordó de uno solo, y ese es Dios. Contrariamente al orgullo que tuvo Saúl y que podemos tener todos nosotros, él se hincó de rodillas cuando el problema vino y le pidió a Dios que lo ayudara. Y la conclusión es que Dios le dijo, quédate quieto, que la batalla es mía. Y efectivamente, la batalla fue de Dios y Dios la ganó. La historia de Josafat, rey de Judá, nos proporciona una imagen que deberíamos imitar a pesar de sufrir una tremenda presión emocional y física, porque a pesar de eso buscó a Dios antes que ninguna otra cosa y ninguna otra persona. Josafat tenía un defecto de carácter, hizo algunas alianzas injustas y tontas con algunos reyes que estaban cercanos a él, y una mañana Josafat se sacudió cuando su fuente de inteligencia llegaron corriendo con la noticia de que 3 ejércitos venían contra él. Esa multitud de soldados y de ejército estaban cerca de él. La vida de Josafat y todo su reino estaba al borde de la extinción. Habla de una razón para entrar en pánico, para tener miedo. Josafat era el rey de Judá. En el antiguo Oriente los reyes eran un grupo orgulloso. Tenían una imagen que mantener. Los líderes tienen que ser duros, tienen que ser fuertes y tienen que inspirar confianza en su liderazgo. Tienen que mostrarle a la gente que son gente fuerte como una roca. Y sin embargo Josafat no tuvo ningún problema en humillarse ante su propia gente, su propio pueblo y decir, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Creo que no es una buena política hoy en día para los gobernantes que tenemos, pero ese es el rey que yo quisiera tener. Por eso es lo que hizo Josafat, es admitir su temor. Él mostró en ese momento humildad, humildad, humildad. La historia de Josafat es una historia maravillosa en la cual podemos pasar días enteros conversando. Pero la conclusión sincera de la vida de Josafat es: quédate quieto, que la batalla es mía.
Hermano y hermana, cuando tengas enfrente de ti la misma muerte mirándote a los ojos, cuando tengas los asesinos que quieran venir a matar tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, acuérdate siempre de un ángel de Dios que despacito te va a decir en el oído: quédate quieto, quédate quieta, porque la batalla es mía. Y ten confianza y empieza a orar. Y ten confianza y sigue orando, porque tú sabes que la batalla es de Él. Y Dios nunca ha perdido una sola batalla. Yo lo único que quiero que les quede de este mensaje es que cuando llegue el momento crítico y caótico, no salgan corriendo al doctor, al abogado, al psicólogo, al superabuelo suyo, al genio del amigo suyo. Primero, pónganse de rodillas, junten las manos, bajen la cabeza y hablen con Dios. Hablen con Dios. Siempre, siempre.